Dios te bendiga, discípulo del Señor. En esta ocasión nos vemos para la lección número 4 de nuestro manual de servicio y se titula El servicio cristiano y su descripción. Alerta mental, y es para que te aprendas el versículo a memorizar, y está en 1 Corintios capítulo 15 verso 58 y dice: así que, hermanos míos amados, estad firmes y creciendo siempre en la obra del Señor, sabiendo que vuestro trabajo en el Señor no es en vano. Una vez más, alerta mental. Dice 1 Corintios 15:58, versículo a memorizar. Así que, hermanos míos amados, estad firmes y constantes, creciendo siempre en la obra del Señor, porque vuestro trabajo en el Señor no es en vano. Y de esta manera nos introducimos a nuestra lección número 4, el servicio cristiano y su descripción. La vida cristiana es una vida de servicio activo. Ello requiere esfuerzo, sacrificio y requiere también la disposición de los recursos que Dios nos da para ponerlos en manos de Él. Esto es contrario al deseo de la mayoría de las personas, quienes parecen preferir una vida de descanso, una vida de lujo y una vida de ociosidad. A esta persona le gusta una vida llena de muchos placeres para satisfacer su cuerpo, su mente y también su alma. O somos siervos de Dios o somos siervos del enemigo, el enemigo de nuestras almas. En todo lo que hacemos nos conformamos a la voluntad del uno o del otro, porque no podemos servir a dos dioses a la vez. O amarás al uno y aborrecerás al otro. En la Biblia tenemos el ejemplo fiel de todos los discípulos del Señor. En medio de sus imperfecciones, de sus debilidades, en medio de sus luchas y de sus caracteres, todos fueron enseñados y preparados por nuestro Señor Jesucristo para esa labor de servirles a Dios. Y qué bueno que la vida cristiana es una vida donde abundan las buenas obras y que se consagra al fiel servicio de Cristo, porque somos siervos de Jesucristo si obedecemos a Él para andar en su perfecta voluntad. Satanás está siempre muy ocupado, y en lo que estamos nosotros ocupados y el modo en lo que hacemos son factores que determinan el valor de nuestro esfuerzo. En otras palabras, los esfuerzos que hagas, en lo que inviertes tu tiempo, pueden ser constructivos o pueden ser destructivos. Y todo depende de lo que hagas y a dónde lo enfoques. Por último, el tipo de servicio que hacemos lo determina aquel a quien le rendimos obediencia. Por eso entonces es obediente a Jesucristo, aquel siervo de Dios. Diana, ¿quién será? El pastor. Bendiciones, pastor. ¿Cómo está? ¿Cómo estás, hijo? ¿Cómo te va? Bien, bien. ¿Y usted, pastor? Bien, bien, gracias. Orando mucho por ti para que Dios te ponga ese corazón de siervo. Oye, ¿y qué estás haciendo? Pastor, estaba ahí. Estaba haciendo algo ahí, pastor. Bueno, pero necesito que le vayas y le des la enseñanza a los niños de 6 años. Pastor, es que esos niños no se portan bien mal, pastor. No, pero tú los controlas, tú les hablas. No, pero es que hay otra cosa, pastor, y es que no me sé la lección, no me la aprendí. Pero si esa es la lección vieja que ya tú recibiste y te dije que la estudiara. Pero, pastor, ahora mismo no puedo, pastor. Es que
tengo bastante cosas, tengo que fregar y barrer y hacer bastante cosas ahora mismo. Pero yo escuché que tú estabas como jugando Nintendo. Sí, pero es que no puedo, pastor, no puedo ahora mismo. Estoy bien ocupado. Oh, yo contaba contigo para servirle a Sí, esos niños yo voy que a necesitan una palabra, que necesitan que oren por ellos, que necesitan que alguien los atienda, que alguien los ame, y ese eras tú. Sí, pastor, pero es que ahora mismo estoy bien ocupado y ahora mismo no puedo ir a darle la clase a los niños. Bueno, llamaré a otro líder para ver si puede entonces venir a enseñar a los niños. Dios te bendiga, hijo, estoy orando mucho por ti. Dele, a la próxima yo voy a predicar. Bendición, bendición. Dele, chao. A seguir jugando. Hola pastora, ¿cómo está? Bueno, sí, yo estoy bien, gracias a Dios también. ¡Wow! ¡Qué grande! Mire, usted dígame cuándo tengo que ir, que yo voy. ¿A Darien? Ok, muy bien. ¿Pero cuándo es? No, tranquila, dígame cuándo es. Mañana, no se preocupe, mañana yo tengo tiempo, siempre tengo tiempo. Para las cosas del Señor uno siempre debe de tener tiempo. Sí, yo voy a ordenar mis cosas rápidas, voy a empacar, no importa cuántos días sean, no importa, pero yo voy a estar ahí mañana puntualmente. ¿A qué hora? En la mañana a las 7. Ok, muy bien. Yo estaré allá, ahí mismo, en la iglesia, iré y vamos a ir. Ok, que prepare algo para... Ok. Yo prepararé una clase y le hablaré a los niños. Muy bien, pastor, usted puede contar conmigo para lo que quiera, para lo que necesite. Nos vemos mañana, ¿ok? Chao. Veremos los puntos esenciales de cómo servir a Dios. La pregunta importante para ello es, ¿le agrada a Dios lo que yo estoy haciendo en este momento? Por eso, 2 de Timoteo capítulo 2 verso 15 dice, procura con diligencia presentarte a Dios aprobado. Puntos esenciales en cómo servir a Dios. Número 1, como punto esencial en cómo servir a Dios, el amor. Y para ello, definimos entonces que el amor no busca lo suyo. El amor de Cristo nos constriñe. 1 Corintios 13:15. Fue el amor de Dios hacia los hombres que lo impulsó a dar a su Hijo unigénito por nosotros. Pablo dijo al escribir acerca de sus esfuerzos en promover la causa de Cristo: cuanto más grande sea nuestro amor por Dios, tanto más eficaz será nuestro servicio en su nombre. Resulta muy lógico que Cristo dijera que el amor hacia Dios es el mayor de todos los mandamientos y que el amor hacia los hombres es semejante. Así entonces nosotros podemos agradar a Dios. No habrá ninguna otra forma sino la de hacerlo con amor, porque todo lo que hagamos, hacerlo para Dios y no para los hombres, sabiendo que el bien que recibiremos vendrá de parte de nuestro propio Dios. Segundo, como punto esencial en cómo servir a Dios, la vida espiritual. Nunca os conocí, será la respuesta de Cristo a aquellos que vendrán delante de Él en el juicio de Dios al jactarse de sus muchos milagros. Si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, no es de Él. Romanos 8:9. Sed llenos del Espíritu Santo. Efesios 5:18. Y como modelo podemos ver a nuestro pastor Edwin Álvarez, un hombre lleno del Espíritu Santo, el cual se manifiesta a través de los diferentes dones como hombre de Dios, como pastor, como apóstol, como maestro, como evangelista, como aquel hombre, modelo, ejemplo que le sirve a Cristo Jesús. Punto número 3, la obediencia. 1 Samuel 15:22 dice, ciertamente el obedecer es mejor que los sacrificios. La Biblia en todas partes nos manda a obedecer y condena la desobediencia a Dios.
Aquellos que piensan que sirven a Dios y al mismo tiempo no obedecen sus mandamientos están engañados. Sed hacedores de la palabra y no tan solo oidores, engañándoos a vosotros mismos. Santiago 1:22. Punto número 4. En cómo servir a Dios, la consagración. Romanos 12:1 dice: así que, hermanos, os ruego por las misericordias de Dios, que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. Al consagrar nuestra vida, entramos en la santificación para vivir una vida santa. Las Escrituras dicen que para poder servirle a Dios, debemos de consagrar, de dedicar nuestra vida entera, nuestra mente, nuestro corazón, nuestra alma y todo nuestro ser a Dios. Y así podremos ser entonces eficaces y eficientes en aquello que hacemos para Dios. No podemos dejar de olvidar que también la santificación por la consagración nos permitirá ver al Señor, porque sin santidad nadie verá a Dios. Y la palabra del Señor nos muestra que Dios habla a su pueblo diciéndole: sed santo porque yo soy santo. Punto número 5. En cómo servir a Dios, cuidar de los necesitados. En Marcos 25 del 31 al 46 podemos ver entonces que la mayoría de las grandes obras son de menos importancia que cuidar a los necesitados. Toda la ley de Dios, todos los mandamientos se resumen en amar a tu prójimo como a ti mismo, luego de amar a Dios sobre todas las cosas. Punto esencial número 6 en cómo servir a Dios, y es más que en el trabajo. En la parábola de los talentos, el siervo que escondió su talento, en este caso era dinero, y rehusó hacer algo para su señor, no solo perdió su recompensa, sino que fue echado a las tinieblas de afuera. El diablo se pone contento cuando los que profesan el cristianismo no se esfuerzan en nada por Cristo. La Biblia dice que debemos procurar ser un obrero que no tiene de qué avergonzarse. El verdadero siervo de Dios se nota en el trabajo, se nota en el lugar donde vive, se nota entre los amigos, se nota con los amigos, se nota en el colegio donde estudia. El verdadero siervo de Dios no se avergüenza del evangelio de Cristo, el cual es poder de Dios y salvación para las almas. No necesariamente le servimos a Dios estando en un altar, estando como los grandes, sino que en las pequeñas cosas Dios se glorificará en nuestras vidas como siervos de Dios. Punto número 7. En cómo servir a Dios, la oración y el ayuno. Las Escrituras dicen: ¿por qué nosotros no pudimos echarle fuera?, preguntaron los discípulos a Cristo cuando vieron que Él echaba fuera demonios que ellos no pudieron expulsar. La respuesta de Cristo nunca debe olvidarse. Hay géneros que no pueden salir sino con oración y ayuno. Lo vemos en Marcos capítulo 9, verso 29. Una oración de labio no vale nada. Yo le llamo a la oración como la columna vertebral del cristiano. Yo llamo a la oración como aquel aire, aquel tanque de oxígeno para poder vivir como cristiano. Un corazón sincero recibe respuesta de Dios. El ayuno nos ayuda a orar eficazmente. El cristiano que no ora tendrá muy poco éxito en su servicio, pero el cristiano que dobla su rodilla, el cristiano que ora, tendrá éxito en todo lo que haga para el Señor, puesto que la oración atraerá la presencia de Dios a su vida y ella será el respaldo de todo lo que haga para el Señor. Pasamos a nuestro siguiente punto. No es más que los campos de servicio. Y para este tema
describimos que el servicio cristiano abarca la vida entera. El mismo incluye más que meramente cumplir algún ministerio en la iglesia. Algunas personas se ponen muy contentas cuando la gente les felicita por algún ministerio que tienen, pero muchas veces al analizar su vida nos damos cuenta que la misma es una persona que participa en las cosas mundanas. Pero el modelo bíblico no nos enseña de esa manera. Así entonces debemos de servirle a Dios como verdaderos siervos de Jesucristo donde quiera que vayamos y donde quiera que vivamos. Así entonces el servicio a Dios abarca la vida entera, es más que cumplir un ministerio en la iglesia, y el verdadero siervo de Dios le sirve donde vaya y le sirve mientras viva. ¿Hasta cuándo lo servimos? Hasta que Cristo venga. Campos de servicio. Número 1, en el hogar. Aquí está la prueba de fuego del servicio cristiano, porque no podemos decir luz en la calle y oscuridad en la casa. Primero debemos servir a los nuestros, a los que son de nosotros mismos, empezando por el hogar, empezando en la casa. Y uno es levantar el altar familiar. Si no hay un altar familiar, tú, discípulo del Señor que me escucha, debes entonces promover, tomar la iniciativa, organizarte, planificar, pero sobre todo orar para que todas estas cosas puedan ser una realidad. Número 2, hacer un culto familiar. No está mal, ahora mucho más en tiempos de cuarentena, conectarse, pero fuera de la conexión por medio de lo que es Osana Visión, también debemos sacar un tiempo separado para estar a solas en familia y llevar a cabo un culto familiar. Y por último, debemos de llevar a cabo esa compartimentación y estudio de la palabra en familia, porque mucho se podrá edificar. Campo de servicio. Número 2, en el círculo social. Y como hablamos anteriormente, el verdadero discípulo y el verdadero siervo se nota en el Instagram, se nota en el Facebook, se nota por medio de las redes sociales, se nota en el modo de caminar, pero también se nota donde vive, donde estudia, donde trabaja, donde se rodea, se nota dentro de su familia. No podemos jugar a ser cristianos a la secreta, porque alabamos al Señor cada vez que vemos a un grupo de jóvenes que estudian la Biblia y que pueden hablar las Escrituras con mucha facilidad a sus amigos. Y tú eres ese discípulo del Señor que Dios llama en estos tiempos para llevar ese mensaje, no avergonzándote del Evangelio, teniendo la identidad de Cristo donde quiera que tú la manifiestes, porque recuerda que eres luz, eres sal de la tierra, eres embajador de Cristo. Por lo tanto, nunca niegue el ADN de Dios que está sobre ti. Nunca niegues tu verdadera identidad. Número 3. Campos de servicio en los que podemos servir es en la propia iglesia. Así entonces, vemos que aquí es donde los hermanos deben unir sus esfuerzos para servir al Señor. Todos somos iguales, seamos hijos, seamos jóvenes, seamos adolescentes, seamos pastores, seamos maestros, agricultores, mecánicos, comerciantes, policía, Senafrón, seamos profesionales en cualquier área, seamos débiles, fuertes, ricos o pobres, debemos unir nuestra fuerza para ganar a los perdidos. Pero Misión Infantil ha nacido para que seas parte de un equipo imparable, para fortalecernos el uno a los otros en la fe, para recibir el estímulo necesario y para recibir una visión espiritual. Juntos nos preparamos para hacer frente a las pruebas, a las tentaciones, a las luchas. Juntos cantamos alabanzas al Señor, de quien proceden todas las bendiciones, y unimos nuestros corazones y nuestras manos en el esfuerzo común de hacer lo que Cristo quiere que hagamos como cuerpo suyo. Misión Infantil, equipo imparable. Jesús es nuestro todo. ¿Qué le parece si pasamos a nuestro test de captación? Y responderemos la siguiente pregunta. Alerta mental.
prepárate, concéntrate con lo que vamos a preguntar para ver si has estado atento a esta lección. Número 1. ¿Cuál es la prueba verdadera del servicio? Número 2. Pregunta importante concerniente al servicio. Pregunta número 3. ¿Cuáles son los puntos esenciales de cómo servir a Dios? Pregunta número 4. ¿Qué impulsó a Dios a dar a su Hijo? Pregunta número 5. ¿Dónde nace el servicio cristiano? Pregunta número 6. ¿Cuánto abarca el servicio cristiano? Y la última pregunta, ¿por qué unir fuerzas en la obra de nuestra iglesia? Concluimos entonces. Segunda de Timoteo capítulo 2, verso 15. Procura presentarte delante de Dios aprobado. Todos deberíamos de tener el deseo de rendir un servicio agradable a Dios, puesto que esto lo dejó para los hombres. Ni aun los ángeles pueden servirle a Dios. Pero la pregunta que deberíamos de hacernos es la siguiente: Señor, ¿qué quieres que yo haga? Pregúntale eso a Dios para que descubras cuál es el propósito y el llamado al cual Dios te está preparando, equipando y dotando de todas estas lecciones del discipulado para que le sirvas a Él. Pero quizás habrán en parte algunas respuestas de parte de Él, y podrá decirte cuando le preguntes: Señor, ¿qué quieres que yo haga? Podrá Él decirte: reconóceme en todos tus caminos. Podrá también decirte: así alumbre vuestra luz delante de los hombres, para que vean vuestras buenas obras y glorifiquen a nuestro Padre que está en los cielos. O quizás Dios pueda decirte: por tanto, id por todo el mundo y predicad el evangelio a toda criatura. O pueda Dios decirte: no seas vencido de lo malo, sino vence el bien contra el mal. No debáis a nadie nada, sino amarnos los unos a los otros. Estas son algunas de las respuestas que pueda decirte Dios cuando le pregunte: Señor, ¿qué quieres que haga? Porque recuerda, debemos presentarnos a Dios ante Él aprobado, como siervos amados, como discípulos, de que no tenemos nada de qué avergonzarnos. Nos vemos en la próxima. Dios te bendiga. Éxitos del Señor.